Arranza tranquilo, como quien ya sabe el final. Pedro ruge como torbellino, va de huello como un animal. Y vas corta como ese cuchillo que nunca hace falta afilar. Sánchez se mira al espejo, con el país ardiendo detrás. Danos un año más, Sánchez, danos un año más. Porque sin ti no hay teatro, ni hay circo ni relato. Danos un año más. Sociólogo, piedras de papel, agendas Danos un año más. corresponsales bruselienses. Danos un año más. Confrontado. Danos un año más. Nada más. Yo que trabajo generalmente por las mañanas, siempre tengo esa rutina que se la escuché a una streamer, también, no me acuerdo del saludo, que decía que para no deprimirse teletrabajando en casa había que ducharse y vestirse. Entonces yo lo hago. No sé muy bien si sirve de algo, pero yo lo hago, la verdad. Entonces por eso ayuda a que no esté aquí ahora mismo. No. O sea, es una recomendación que extendemos. Lo que sé es lo de los calcetines. O sea, me llama la atención lo de los calcetines, que es como, no, ducha y calcetines. O sea, como si fueras a salir por la puerta. O sea, pues, efectivamente. Como si fueras a salir por la puerta de un piso comprado con dineritos. O sea, como si fueras a salir por la puerta de un piso comprado mediante la explotación de la prostitución. Oye, ayer yo me quedé un poco a cuadros. O sea, así te lo digo, yo dije, ¿qué? O sea, porque que conste que lo de las saunas del suegro de Sánchez era Vox Populi, o sea, era una cosa totalmente conocida. Digo, y ¿cómo? por algún... Vamos, Sí, o sea, que pero a mí lo que me ha gustado, en primer lugar, creo que es una cosa que hay que subrayar, es cómo has hilado el tema. bueno, de mis calcetines a la sauna Dan. Es que pero así, es que ese es mi curro. O sea, mi curro es, como me gusta tanto, o sea, te lo voy a explicar. Hay un chiste de Louis C.K. que habla de que, joder, que la pedofilia, la pederastia es un crimen tan horrible que él evidentemente no lo practica, pero que tiene que gustarles muchísimo a los pederastas para poder arrojarse a esa situación. Entonces, que dice, joder, si tienes que, o sea, tiene que ser muy molón para ellos, ¿no? Entonces, a mí me gusta tanto hablar, ¿vale? O sea, disfruto tanto de escucharme a mí mismo que mi cabeza provoca conexiones totales para poder seguir hablando. Es, ¿cómo puedo seguir hablando yo de esto y ocupando más espacio? Pues claro, mi cabeza produce millones de conexiones para decir, no, tú sigue. A ver, ahora, entonces, vamos a hablar de pisos, salir del piso, entonces prostitutos, no sé qué, tal. Bueno, lo importante de todo esto. Para los que no lo hayan bebido, para los 3 que no lo hayan sabido. El suegro de Sánchez, uno de sus modelos de negocio entrepreneur, ya estamos en España juzgando a los empresarios, es saunas, ¿vale? Y entonces ayer Eduardo Rubiño, para los que no conozcan lo que significa la palabra sauna en el argot homosexual, pues es un sitio donde se va con una toallola, con una toalla. Está representado, lo podéis ver en esta serie que hizo Bob Pop, por cierto, en la que cuenta sus avances dentro de la homosexualidad, viniendo de fuera y tal, y donde en realidad lo que se consume es prostitución. Entonces la pregunta es, ahora Eduardo Rubiño ayer, que es un portavoz, uno de los portavoces creo que es en la Asamblea de Más Madrid, dijo, ya está a la derecha con la homofobia, ¿qué problema hay? Que es que los locales de sexo están prohibidos y tal. Y yo, no, vamos a ver. Es que eso es chantaje emocional. Espera un segundo, Eduardo. Espera un segundo, Eduardo, que esto, hombre, es un local de sexo porque hay sexo, pero, y decía él, ¿acaso no hay locales de intercambio de parejas? Sí, hombre, sí, pero vamos a ver, mira, te voy a explicar. La sauna Dan
lo sabes, y yo tengo suficientes amigos homosexuales que lo saben perfectamente, ¿vale? O sea, digo, no, la Sauna Dan es un local donde el intercambio de sexo se produce entre un usuario consumidor muy concreto y un prostituto joven, inmigrante, vulnerable, muy concreto, con un alquiler de habitaciones muy concreta. Es decir, no es un local swinger de intercambio de parejas donde 2 adultos o 4 adultos o 8 adultos o 20 adultos acceden a conductas sexuales libertinas, pero sin intercambio. Nadie está vendiendo su cuerpo a cachos. Esos inmigrantes que ejercen como prostitutos de homosexuales mayores que los compran por tal, a veces no son homosexuales. O sea, es decir, mira, querido Eduardo, no oye lo mismo. Y Claro, mira, el peso de lo moral no es el mismo. un par de cositas, Pedro. Bueno, ayer estaba preparando porque quería dedicar el programa de mañana a eso, en lo que no te han contado. Y, por cierto, hoy coincidimos en lo de Jano, ¿verdad? ¿Sí? Ah, Pero sí, hoy coño. vamos a hablar de horas y Ya. horas y horas, venga. Y venga, putes y mordidas y mordidas y putes Y y todo. mordidas. No, hay diferentes. Estaba investigando y es verdad que Sabiniano, que era el fallecido padre de Begoña Gómez, dejó el negocio a uno de sus hermanos en el año 2006 y que la sauna cerró en el año 2020 durante la pandemia. Ujú. Ahora bien, es muy curioso porque claro, San Bernardo es una calle que generalmente, vamos, yo cruzaba, es decir, de Gran Vía a cuando se encamina el camino a mi barrio, a Noviciado, que es la típica zona de restaurantes chinos que nos gustan a la gente rara, aunque luego critiquemos las guiosas y toda la leche, porque son restaurantes chinos raros. Pues generalmente tomaba esa calle y siempre te encontrabas con ese y decías, joder, qué sitio, qué pinta de sórdido tiene este lugar. Y claro, luego llega un momento en el que yo creo que trascendió por la típica filtración de Villarejo. Y Villarejo, claro, se reía del afán por prohibir por el abolicionismo, como llaman ellos, que es prohibir la prostitución de Pedro Sánchez y compañía, cuando el suegro se dedicaba al tema y cuando él mismo vinculaba a la contabilidad del negocio a Begoña Gómez. Claro, esto tiene un perfil psicológico en el que a lo mejor podemos. Creo que aquí hay varias patas. En primer lugar, la de si esto sucediera con un líder de derechas, vamos, Mediapro había hecho una película, los Javis habían hecho una película, o sea, todo de verdad. Los Javis habían hecho ya una película sobre el drama de los jóvenes que se prostituyen ahí, que como bien Hombre, dices, claro. realmente son emigrantes y que a lo mejor lo hacen ahí para no hacerlo en la boca de Metro de Sol, que si te fijas también ahí hay prostitución masculina. Y luego hay como diferentes enfoques también que son muy curiosos, como el complejo con el que ha tenido que crecer Begoña Gómez, de no me invitan mis amigas a su casa porque mi padre se dedica a esto. Y el cómo puede explicar eso, su actividad posterior, de verdad creo que Vamos. son Mira, diferentes. o sea, yo voy a ser un poco. Yo llevo aplicándole un ángulo psicoanalítico a la figura de Sánchez y Begoña Es verdad. sobre el resentimiento, sobre cómo son dos personas construidas en el resentimiento y cómo eso ha marcado su devenir. Y es que su devenir, como, no sé cómo decirlo, en la corte, en su necesidad de reconocimiento por parte de las clases empresariales, su necesidad y voracidad por ahora soy Josefina Bonaparte, ahora mando yo, ahora vais a venir todos a llamar a mi puerta, una especie de exhibicionismo impúdico, el Falcon, te jodes, voy a Benicassin en Falcon. Y dices tú, pero tío, ¿para qué haces eso? Digo, ¿qué tipo de Sí. ¿qué tipo de agujero en las emociones tienes para querer ir a los Killers en Falcon? Y luego lo que es la dupla, ¿no? De Begoña siendo aceptada por Pedro, que seguramente, pues,
la escogió a ella a unas sabiendas de lo que había en la familia y como ella siempre la ha escogido a él, aunque estuviera en el más absoluto desahucio. Es decir, una especie de eh, Bonnie and Clyde, ¿no? Es decir, oye, mira, no sé cómo vamos a salir de esto, pero vamos a salir juntos y se acabó, ¿no? O sea, claro, yo esto de las saunas y de la Villarejo, cuando Villarejo se dedica en las puñeteras grabaciones aquellas a decir que es que las saunas, o sea, perdón, que los locales de prostitución son muy útiles para Información vaginal, información vaginal, por decirlo de para, alguna forma, sí. para sacar, para grabar, para meter grabaciones. Yo, sinceramente, dentro de este entorno, tengo poquísimas dudas de que dentro de esas saunas, de esos locales, se grabaría. Y se grabaría como se graba en millones de prostíbulos a la gente que entra y que sale y que se comercia con esa información. Y entonces, claro, tú dices, oye, tío, es posible que una parte o derivada del control político y del poder que ha atesorado este paisano, claro, una vez que tú rompes determinadas restricciones, los perfiles de Coldo como portero de prostíbulo, Ábalos como usuario intensivo, Santos Cerdá como jefe del cártel, eh, y, no, espera, Ábalos, te voy a poner como sé que tienes un problema con esto del sexo, te voy a poner a un portero de puticlub que conoce todas las putas de España para que te ayude. Tío, estamos hablando con un tipo de personas donde esto no desentona. Entonces, me llamó muy. Claro, dice Tony, es muy turbio todo. Joder, que sí es turbio. Es muy turbio. Lo que pasa que el otro día tú dabas una perspectiva hablando de las chicas de ¿cómo se llama? Leticia Hitton, la chica de Sí. Ábalos del disco duro, que a mí me llama mucho la atención y que creo que es lo que a lo mejor se puede aportar como novedad a lo hablado. Porque es verdad que esta gente al final eh, tiene cierto punto turbio. De hecho, simplemente por comentar, Sabiniano y su hermano empezaron explotando el cine Alcalá, el antiguo cine Alcalá. Ellos tenían un cine, es decir, te puedes imaginar Cinema Paradiso, el empresario. Lo que pasa es que la historia no fue tan bonita al final, no cerró simplemente, sino que de repente montan una sauna para homosexuales. Y luego montan también otros dos puticlubs o lugares alternos. Entonces, claro, al final, lo que llama la atención no es el mero hecho de. No estaban haciendo nada ilegal o nada por lo que fuera delictivo. Eh, si la clave es que ellos han intentado arrojar o extender un manto moral sobre eso, cuando ellos proceden de ahí. Es muy curioso porque, Rubén, por ejemplo, Rubén, el que hermano. el El sábado hermano estaban anunciando, el sábado, digo, por machear y te dejo, el sábado estaban anunciando la abolición de la prostitución. claro, Es que hay que echarle unos huevos. el tío de Begoña era de Fuerza Nueva. Es que es todo muy divertido. Pero en cualquier caso, simplemente por reafirmar hay realidades muy penosas. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, cuando iba a las tablas a trabajar, cuando estaba en Voz Populi, y todas las tardes en autobús estabas con las mujeres que iban a limpiar las oficinas y les veías que venían del turno de mañana. Es decir, que trabajaban todo el día porque veías que estaban con la cara ya cansada a esa hora y no paraban. Hay realidades completamente muy penosas siempre a nuestro alrededor. El problema es juzgarlas. Es decir, dentro del ejercicio volvemos otra vez al famoso ejercicio de supervivencia. Cada uno se la monta como puede dentro del ejercicio de sobrevivir. Y por ejemplo, cuando suben precios, como ha pasado, cuando se han depauperado un poco las condiciones de vida, o bastante, como en los últimos años, empiezan a surgir cuestiones que son más incómodas de ver. Desde habitaciones alquiladas a familias hasta gente que se gana la vida, pues los chupachus en el metro. Eso hace unos años casi no se veía y ahora se ve todos los días varias veces. Eh, entonces, esas realidades hay que aceptarlas, pero también siempre ha habido un submundo, como yo digo, dentro de la alcantarilla, pero que no tiene en absoluto nada de indigno, que es el de chicos y de chicas que se prostituyen. Eso no les convierte en malas personas,
No. Y eso Yo, no convierte eso en ilegal. Pero claro, con este mensaje moralizador que han extendido sobre toda la sociedad, tampoco les convierte en víctimas. Es una actividad. Pueden llegar a ser víctimas o no. Una buena parte estoy seguro que han sufrido cuestiones que son bastante jodidas. Por lo que les ha llevado ahí o durante. Eh, pero no les convierten en personas moralmente peores. indignas. No, Eso es, eso, eso es. Y eso es yo- lo que realmente al final se desprende de mensajes tan lamentables y tan clasistas que se han lanzado desde esos partidos durante los últimos años. Y bueno, también bueno, desde los partidos conservadores, en realidad. mira, ayer, ¿no? Yo explico esto de las saunas. Bueno, para los que no lo sepáis, yo ayer a ese comentario de Rubiño digo, Sí. digo algo. Yo tengo una visión más conservadora, no por moralista, sino porque es verdad que hay algo. O sea, yo soy o he sido absolutamente. O sea, yo no he tenido nunca una visión. O sea, no sé cómo decirlo. Yo he desarrollado con el tiempo una prevención sobre la relación del cuerpo y el sexo, ¿vale? Sí. Pero no por. O sea, simplemente porque mi experiencia lo que me ha dicho es que yo recuerdo, y recuerdo lo que me pasaba por las noches, cuando bebía de más, recuerdo, o sea, muchas cosas con las que me he ido encontrando. Oye, el sexo y el cuerpo tienen una relación de prudencia. En mí, ¿eh? O sea, digo, y por lo tanto, esa relación de prudencia que veo en mí, la extiendo hacia los demás. Nosotros, por ejemplo, ahora, con el tema del sexo, esto Rubén te va a llamar mucho la atención, el deseo se construye en la espera, ¿no? Entonces ahora resulta que hay mucha gente de 40, de 30 y pico años, de 45, que tiene una infinidad de parejas sexuales al año, que no construye una relación sentimental con ellas y que entonces no disfruta tanto del sexo. Y es una cosa como muy. No, o sea, pero, oye, no, pero si follar más y follar más rápido debería dar más placer. Y lo que estamos viendo en los datos es que no, ¿no? Entonces, yo hay una serie de contradicciones. Eso es otro tema, pero joder, se puede desarrollar eh, todo lo eh, que quieras. Es la y leche. entonces, sobre el tema del efecto psicológico en las personas que ejercen la prostitución en sí mismas y en su relación con su cuerpo, ¿vale? Pues, por ejemplo, ¿no? Es decir, oye, creo que es un debate que no tiene que ver con. Tiene que ver con, oye, ¿cómo se encuentra la persona que ejerce esta actividad? Y entonces yo por eso ahí, en ese tuit, decía, en esos o sea, esto no es un cuarto oscuro en una discoteca. Para los que no sepáis lo que es un cuarto oscuro en una discoteca, un cuarto oscuro en una discoteca gay es que de repente en el sótano hay una habitación totalmente a oscuras donde la gente entra, se palpa y totalmente a oscuras se hacen cosas, ¿vale? Ahí no hay prostitución, ahí hay gente desembridando el deseo sexual con desconocidos. Hay baños en discotecas gays donde se producen encuentros sexuales con lo que haya allí, digo, y sucede, ¿no? Esas saunas no eran eso. Digo que es que ahora van a empezar a decir, no, esto eran adultos. No, mira, o sea, los locales, esos, la sauna dan, son prostitutos específicamente jóvenes, ¿vale? Muchas veces de ellos inmigrantes, que a veces ni siquiera son homosexuales y que se ganan la vida explotando su cuerpo, vendiéndolo por partes a homosexuales mayores. Esa conducta, que puede no ser un delito, que tú pongas la infraestructura para que se produzca, tiene un peso moral. Es decir, oye, mira, hay millones de cosas que no son ilegales, pero que me parece que comunican cosas sobre tu visión del mundo. Claro, ahora vamos a jugar a una confusión enorme, que es, oye, pero vamos a ver, estos tipos no son los que han dicho que hay que abolir la prostitución porque, vuelvo a decir, la prostitución afecta a la sacralidad, bueno, dentro de la visión feminista, afecta a una explotación del cuerpo de las personas, digo, o no. O ahora resulta que en esta situación esto no comunica nada. Y yo lo que estoy viendo durante estos, o sea, me he levantado y me he puesto a ver la SER,
me he puesto a ver, por cierto, la coalición mediática y gubernamental Estábamos a pleno pulmón. que me haya, o sea, que me ha llamado poderosamente la atención. Porque yo he dicho, ¿qué? O sea, no, están eufóricos y entonces lo que me parece bastante llamativo es que crean que esta movida se ha acabado. O sea, es como, no, es que ya está. O sea, Sánchez ya ha salvado la legislatura. Han empezado, ha salvado la legislatura 2027. Han salido eufóricos y ahora todo esto ya está resuelto. Y yo creo que en el caso de las saunas, ahora empieza todo. Digo, mucha gente estábamos, vamos, o sea, digo, esto en el mundo homosexual era un secreto a voces. Claro, a Y ver, lo pero ya- hay varias cosas aquí. En primer lugar, me llama mucho la atención que después de llevar varios años con la fotografía de Martí Dorado en cada campaña electoral, cuando sacan el secreto prepolítico del presidente, esta gente empieza a hablar, bueno, ayer escuchaba a Maraña decir, ya han sacado las saunas porque están subiendo la intensidad del debate político. El presidente del gobierno decía, mientras nosotros construimos, otros se enfangan. O sea, son tan, de verdad, hacen todo el rato manipulación emocional. Y luego sobre el otro tema, simplemente, porque yo, si te digo la verdad, no tengo una opinión formada ni una conclusión formada porque creo que cada caso es completamente diferente. Es decir, eh, creo que hay un límite entre o hay un daño que tú recibes cuando utilizas tu cuerpo para ganar dinero. Creo que hay actividades igualmente penosas que a lo Sí. mejor no están tan mal conceptuadas como esa socialmente, eh, pero creo que también si eso parte de una decisión madura, no tiene por qué restringirse, al revés, tendría que regularse más bien para garantizar determinados derechos. Ahora bien, la clave es cuántas veces parte de una decisión madura y cuántas veces parte de una situación penosa que impulsa a hacer ese tipo de actividades que no se harían en otro caso. Y no digo situación penosa simplemente económica, sino a partir de familias desestructuradas, decisiones complejas, vitales, enfermedades mentales. Es que es muy complejo el debate, por eso tampoco tengo No, pero es opinión bueno que lo formada. pero es bueno que lo abordemos, es bueno Sí. que lo hablemos, porque yo creo que esto que acabas de decir, que es el razonamiento habitual, por ejemplo, de la izquierda liberal en términos de regulación de la prostitución, hay no me acuerdo qué filósofa feminista decía, ¿por qué necesariamente una una mujer que ejerza la prostitución va a tener unas condiciones más desagradables que una limpiadora, que afrontar una tensión más desagradable que la explotación de una limpiadora de escaleras con un jefe abusivo en un puesto de trabajo que la daña físicamente, ¿no? Es decir, como bien dices, de repente hay casos donde encontramos situaciones en las que hay personas que ejercen la prostitución de toda la vida de Dios que para ellas no ha supuesto nunca un problema. Es decir, y que lo han articulado de diferentes maneras. Hay una tesis también filosófica en la izquierda que se puede ligar también a algo de lo que has dicho, que viene más o menos a decir, oye, en realidad todos nos vendemos. En Claro. realidad todos somos prostitutas de la explotación. Es decir, yo debería estar con mis hijos, tú deberías estar pintando cuadros, todos Y vendemos descalzo, partes. descalzo. Todos vendemos parte de nuestra alma, ¿no? En la búsqueda de una de la no autorrealización de la persona. Claro, pero si la cuestión para mí sería si la gradación en asuntos en los que tiene que ver con. Tú ahí estás situando el elemento de la legitimidad en la decisión libre y voluntaria y madura, libre, responsable, voluntaria y madura de la persona, ¿no? Ahora, ¿y el que pone la infraestructura? Claro, ahí está. Porque claro, ahí, digo, para mí, o sea, con el prostituto o con la prostituta puedo establecer una relación 1-1, ¿vale? Y por lo tanto puedo ir transitando por cada caso, oye, diciendo, oye, pues esto me parece bien, esto me parece mal, y puedo ver matices.
Pero la persona que dice, no, no, yo voy a montar el container donde el intercambio económico se produzca y tú dices, Y me llevo y, una parte. y me llevo una parte. Entonces, Entonces, es decir, es garantizar, el techo es una protección, ¿no? ¿Quién es el intermediario que generalmente ha garantizado una protección entre el cliente y la prostituta? Lo podemos llamar de mil formas, pero, bueno, espera, es que esa protección esa protección es protección contra la policía, protección contra. Es decir, eres el proxeneta. O sea, yo lo sé. O sea, digo, a mí me. ¿Cómo se salva la figura del proxenetismo en los locales de prostitución de toda España? No, no, yo alquilo habitaciones. Yo abro un local, la gente viene aquí a tomar copes, upa. Y luego la gente lo que hace es que se dedica a. Perdonad un segundo, que se me ha ido Rubén. La gente viene aquí a tomar copes y luego lo que sucede es que la persona. Mira, aquí está. La persona. el wifi se me había ido. Nada, ningún problema. La persona me alquila una. Perdón, la persona me alquila una habitación a un precio que en realidad yo estoy comisionando la interacción. ¿Vale? Entonces, chico, eso se parece bastante a ser un proxeneta. O sea, digo, habla como un pato, se mueve como un pato, Hace suena guapa. pato. Es que, oye, chico, de verdad. Entonces, bueno. Luego hay, Rubén, hay curiosidades. No sé si lo llegaste a ver. Lo vi, lo había metido en el guión del programa para mañana también, porque es que, claro. Uno de los tweets más famosos de Pedro Sánchez es aquí con mis colegas en el Luna Rosa comiendo una pizza cojonuda. Siempre hay un tuit de Pedro Sánchez para cada ocasión. Y resulta que está a 100 metros de la sauna Dan en Luna Rosa. En Luna Rosa yo fui a comer y tengo que decir, Rubén, Yo lo conozco también. que hacen una pizza cojonuda. Sí. En Sauna Dan no he estado. Eso es, Uy, todo y se ha dicho. no, es que fui hace muchos años con unos amigos, una noche acabamos haciendo fila en el Candelas, que era un bar que me encantaba, que era de flamenco, en mis tiempos cuando todavía era una persona informal, y ahora también, pero bueno, de otra forma. Y me acuerdo que el Luna Rosa tenía como una decoración como oriental, o era una cosa un poco rara, ¿no? Bueno, o sea, el Luna Rosa era como italianini, pero Sí, no de. eso, sí. Sí, pero era de una. El Luna Rosa, si no me equivoco, es como de una zona concreta de Italia, que no me acuerdo. No es Nápoles. Es una pizza, pero que no es napolitana. La duda que yo planteo, Rubén, a un periodista como tú, y esto sí que me parece muy interesante. Además, es que Adlib dice: disculparme por el off-topic, pero se parece a lo que pasa en Estados Unidos. Los archivos de Epstein, según el gobierno de Trump, que iba a publicarlos, ahora ya no existen. Saludos, es un placer escucharos. Luego hay algunos comentarios con perruques que habéis puesto que no he leído, pero es que este me parece interesante porque abre un ángulo que a mí me resulta a veces muy difícil de entender. Es cómo es posible que esto sea conocimiento popular que yo he tenido a través de 10.000 vías, de amigos homosexuales, de gente que te lo dice, de las conexiones con las escuchas, de Villarejo hablando de ello, y sin embargo no se haya abierto esta compuerta hasta ahora. Qué pena que Évole no haya pillado la idea, de verdad, ya que tiene reitero, es que esto tiene una película. De verdad, ya no un documental, sino que tiene una película y una película buena. Pues, ¿cómo es posible? Porque primero, ahí, si te das cuenta, una buena parte de esto siendo bien pensado, vamos a dar las dos. Ujú. Siendo bien pensado, podemos decir que hay una parte de los escándalos que afectan a quienes gobiernan, que se saben muchas veces varios años después. El mejor caso es el de nuestro querido rey emérito,
Ujú. pero hay más casos históricos. Sí. Y otra es porque creo que una buena parte del periodismo y del mundo audiovisual está enchufado, y es que me encanta esa expresión que es tuya, a la manguera del dinero público. Y a la vista, si te fijas, la guerra de prisa Sí. sucede ya, yo creo, cuando Joseph Burgulian, que es un tío absolutamente inteligente, ve que el bicho flojea, que se le ha doblado la pata y que a lo mejor no le quedan tantas fuerzas. Pero ha habido una auténtica sumisión, y digo sumisión, eh, por parte de productoras audiovisuales, medios de comunicación, etcétera, ante el poder. Y luego, sobre todo, porque quien lo denunciaba, hay noticias del año 2015 de las saunas, recibía, y esto me consta, un enorme rapapolvo del propio Pedro Sánchez que decía que el límite de su familia era infranqueable. Y se defendió durante años y de verdad que no utilizaba ni siquiera a la gente que... Uy, espera, que yo creo que se te está. ¿Puede ser que se te esté desconectando un poco? No, ¿no? pues a ver, voy a No, no. intentar... Pero decías, lo que estabas diciendo, era que él se involucraba personalmente Eso es. Sí, en sí. o sea, en resolver el entuerto. Él decía directamente, sí, sí, cuando alguien cruzaba el límite de su familia, que es lógico que lo respete, su mujer, Sí, su hija, etcétera, ahí había como una reacción que era muy furibunda. Y eso me lo comentaban compañeros, de hecho. Ahora bien, sinceramente, eh, más allá de las actividades de Begoña Gómez, que yo creo que evidentemente que la mujer de un presidente del gobierno firme una carta de recomendación para un amigo hombre. suyo, o que de repente Google, Telefónica e Indra, lo digo porque también se puede poner aquí el foco en las empresas, le financien el software del máster, pues eso es escandaloso. Ahora bien, que también a mí me parece que sea noticioso, vamos, me parece noticioso y peliculero, que Sí. el presidente del gobierno, su familia política, tuvieron un negocio de saunas y de clubes de alterne donde se ejercía la prostitución. Y no lo digo desde un punto de vista moral mío, lo digo desde un punto de vista de, ojo, que tú has señalado con el dedito. De verdad, ¿cuál ha sido la última que nos han metido? El otro día estaba mirando las cuentas anuales, la memoria de cuentas de RTV y están haciendo un reportaje de la manosfera. La última donde nos han intentado meter es en el concepto de la manosfera. Que no es cierto que seamos todo eso, de lo que nos Bueno, aquí acusan, ¿no? sí, aquí sí. Eh, O sea, en pero este. Hay si que ellos decir, no hubieran hay que decir intentado que Crónicas Bárbaras no ha conseguido aún tener a un invitado sin pene. es verdad. Mira, podemos intentarlo un día, a ver qué te parece, para doblar un poco, girar un poco el guión con Lidia Falcón. Joder, ya está, o sea, ya estás poniendo grandes retos, pero. Ah, no, Lidia Eh, Alfalcón sí, Lidia Alfalcón. Claro, sí, sí, Lidia Alfalcón, que es la del movimiento feminista. claro, la histórica líder, ella es comunista, pero pese a todo, a mí me parece que tiene algunos argumentos muy inteligentes y en Sí. realidad ella ha luchado contra el movimiento de Podemos y este feminismo moralizador. Y de hecho se ha llevado hasta demanda. Eh, pero al final, si no hubiera sido porque ellos han intentado, de verdad, eh, han conformado una especie de congregación espiritual dentro del gobierno y moral Ujú. en la que cometieron el enorme error de situarse en el terreno de los impolutos, de los libres de pecado. Y no, hombre, no. A ver, lo primero que supimos fue lo de Ábalos, Coldo, compañía. Eh, bueno, lo primero que supimos, perdón, porque esto también va en el terreno económico y fiscal. Lo primero que supimos fue que Carmen Montón, una parte de su tesis, la había plagiado. Y el presidente del gobierno que le escribieron la tesis, y lo digo así, con todas las letras, la cesó. Después supimos lo del pecado fiscal, que además fue bastante injusto, de Maxim Huerta, que lo obligó a dimitir. Luego le dieron un programa a la tele, en televisión española, o sea que tampoco él es la víctima como él se vende como víctima. Y luego ya está el tema de feminismos, igualitarismos y derivados, que ellos predicaron como si ellos estuvieran libres de polvo y paja, que ellos llegaron a considerar el 8M el principal evento propagandístico anual, que lo llegaron a celebrar unos días antes de declarar el estado de alarma, y yo siempre defenderé la teoría de que retrasaron su implantación porque Sí. querían convocar el 8M, y ahí estuvieron todas las ministras, incluida Begoña Gómez. Y luego se ha descubierto que mientras estaban defendiendo la abolición de la prostitución,
joder, que la familia política de Pedro Sánchez explotaba locales así. Entonces, a mí, sinceramente, esto siempre me ha parecido noticioso. Y yo creo que ha habido una especie de política de miedo e ideología absolutamente radical de productoras y de todo el gremio cultural que cambió desde la ley Miró. Y a partir de ahí, sí, de verdad, ha habido O sea, censura severa, y me alegra que de verdad se haya quitado el tapón y ahora hay que empezar a hablar de todo esto, claro. yo voy a decir que he hecho un poco de menos interview. ¿Cuál? ¿La revista que estuvo dirigida por Jesús Maraña, te refieres? Bueno, no, por comentar. Sí, pero, o sea, hace falta, a veces hace falta como una revista así, Sniper, que te saque reportajes extraños. O sea, sería. Las saunas del presidente serían la típica revista Sniper de investigación de va un periodista que hace una investigación, le pagan 2.000 pavos por la investigación y la publican a toda página. O sea, creo que hace falta algo así, porque es verdad que que la investigación tenga peso. No sé si me explico. O sea, que tenga algún tipo de viabilidad. Por cierto, yo no sabía que a Ketty la habían nombrado directora adjunta de The Objective. Ah, sí, pues me alegro. Me alegro. Creo, o sea, igual yo es que he visto pasar lo de. Voy a ver porque la escuché el otro día, o sea, ayer, en una tele y la presentaron como directora adjunta de Objective y pensé, guay. A ver, voy a ver si esto es así o no. A ver, vamos a buscar. Porque, joder, por lo menos, ¿qué menos? A ver, Pues no aparece. No aparece. No aparece por ahí. Bueno, pues igual el presentador la extendió. Si la hacen directora adjunta de The Objective, Rubén y yo nos alegraremos. Digo, hombre, merecido, porque además es buena gente. para cuando pase, para cuando pase ya tenemos la enhorabuena dada, ¿vale? Oye, vamos a ver, claro, la sauna Adam tenía reviews en la internet, ¿vale? Entonces, como lo mencionaron muchos brasileños de gran apariencia y gran físico, negocié con uno de pelo largo, se parecía a Tarzán. Justo cuando nos duchamos para prepararnos, el precio de los 50 euros empezó a subir, mientras me explicaba lo que haría por mí. Rápidamente terminé el encuentro, ya que insistió en que reduciría el precio a 40 por todo. Como podéis observar, es un local donde no se producen intercambios de ningún tipo. Temiendo que todo se convirtiera en nada, dije firmemente no, después de mucha persecución y ajetreo. Lástima, era hermoso, pero he pasado por situaciones similares en Río, donde el precio negociado sube y se ofrece poca satisfacción. Y luego lo que sí, por acabar un poco con Sabiniano, Alejandro Trambasaguas del debate dice que Sánchez quiere abolir la prostitución, pero se benefició de los pisos de su mujer, compró el entramado familiar de que su mujer compró el entramado familiar de los prostíbulos. Y el tío de Begoña Gómez está condenado por su lucrarse de 11 prostitutas sin papeles ni seguridad social. ¿Qué queremos decir con esto? Que es el negocio familiar. Es que esto es muy jodido. Y claro, una vez que estás ahí y una vez que desvelas una parte de todo esto y dices, oye, pero es que esta gente es esto, empiezan a encajar un huevo de fichas. Vamos a escuchar a Alejandro. Cuando Begoña Gómez en el año 2013 adquiere el apartamento de Mojácar, en la nota simple del inmueble figura que la parte que vende es la sociedad San Bernardo 36 SL, que es la matriz desde la que se ha controlado los negocios de la prostitución de su familia. Y de la misma manera, cuando en el año 97 la mujer del presidente adquiere la vivienda donde Sánchez vive durante más de una década antes de ser nombrado presidente del gobierno, Begoña Gómez tan solo tenía 22 años. Acababa de empezar a trabajar. Estamos hablando de una casa que actualmente vale 700.000 euros. Obviamente en esa fecha tu valor sería muy inferior, pero es bastante difícil de entender que Begoña Gómez con 22 años pudiera tener semejante capital para hacer frente al piso de ese inmueble. Y la tesis que refuerza esta idea es que en el año 2009, es decir, cuando Sánchez ya estaba casado con Begoña Gómez y vivían en este inmueble, Sabiniano, el padre de Begoña, que controlaba gran parte de estos negocios de la prostitución, comenzó a figurar en las escrituras como usufructuario de la casa. No, yo te hacía la pregunta porque la mujer del presidente trabajaba en esas empresas.
Quiero decir, no es que no trabajase de nada, trabajaba en esas empresas, no sé si era contable, si era administrativa o lo que buenamente era. Sí que es cierto que tú apuntas ese registro notarial donde aparecen los dos, pero ella trabajaba en esa empresa. Bueno, la información que nosotros tenemos es que en el año 96, es decir, un año antes de que Begoña Gómez adquiriera el inmueble de Pozuelo de Alarcón, ella trabajaba en una consultora que se llamaba Grupo Atenea, que es una consultora que está a escasos metros precisamente de una de las saunas, en la calle San Bernardo. Pero la información que tenemos es que son negocios completamente distintos. A partir de ahí, en el año 98, Begoña Gómez empieza a trabajar en la consultora Inmark, que es donde hace gran parte de su trayectoria laboral, hasta que Sánchez llega a Moncloa y luego lo que ya todos conocimos, la fichó al Instituto de Empresa y posteriormente la Universidad Complutense le concedió pues esta es la información que publica... Bueno, yo creo que es un... O sea, es que queda... O sea, me fascina el... Como la sensación de ayer de... No, está todo... Y tú dices, tío, es que lo que queda ahora es jodidillo. O sea, y es bastante jodidillo para el matrimonio de Begoña y para Sánchez. O sea, no lo tengo del todo... No, o sea, no tengo muy... O sea, bueno, no tengo muy claro. Creo que es un error de concepto pensar que lo de ayer está acabado. Y ahora lo que vamos a ver, afortunadamente o no, es más claridad. Yo, por ejemplo, o sea, yo como conocía estas cosas por testimonios de personas que conocían esas actividades, a mí nunca me ha quedado del todo claro. Y la ventaja es que ahora, entre Basaguas, por cierto, un saludo a Alejandro, que es un buen periodista de investigación, va a permitir ordenar un poco el flujo y decir qué es lo que es y lo que no es. Y hay una cosa que no se puede pasar de largo, y es que en el mismo edificio en el que está la sauna Dan, hay un ático, y ese ático pertenece a Muface y lo alquilaba la familia de Begoña Gómez, eso lo publicó Pelayo en The Objective, lo alquilaba como Airbnb. Muface. Es decir, la mutua de los funcionarios. Coño, yo creo que hay algunas cosas que hacen ver que también esta gente se ha beneficiado del patrimonio público. Arranza tranquilo, como quien ya sabe el final. Pedro ruge como torbellino, va de huello como un animal. Y vas corta como ese cuchillo que nunca hace falta afilar. Sánchez se mira al espejo, con el país ardiendo detrás. Danos un año más, Sánchez, danos un año más. Porque sin ti no hay teatro, ni hay circo ni relato. Danos un año más. Sociólogo, piedras de papel, agendas Danos un año más. corresponsales bruselinos. Danos un año más. Confrontado. Danos un año más.